Novísima Multimedial. La evolución de la radio. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Región Emprendedora y a continuación quiero presentarles a quien ustedes ya conocen frecuentemente, a nuestro panelista, el economista Alejandro Maureira, con quien vamos a revisar los temas claves que impactan en la economía de Chile y de nuestra región. Alejandro, nuevamente bienvenido a tu espacio de Tendencias Económicas en Región Emprendedora. Hola Alexandro, hola a todos. Así que feliz de estar acá nuevamente. Qué bien, qué bien. Vamos a entrar de lleno, Alejandro, a los temas contingentes. El tema del momento es el caso de Evergrande, este gigante inmobiliario que es una empresa inmobiliaria, es la más endeudada del mundo con, corrígeme tú, 300 mil millones de dólares. ¿Qué pasó aquí y cómo esto nos puede afectar a nosotros como país? Bueno, para que nos hagamos una idea, la deuda de Evergrande es más grande que el PIB de Chile. O sea, cuando uno dice cuánto debe la empresa, que son 300 mil millones de dólares, porque cuesta contextualizarlo, uno dice, ojo, Chile nosotros producimos en un año menos de la deuda que tiene una empresa en China. Evergrande es la segunda empresa más grande del mundo inmobiliario en China y es importante para China porque el mundo inmobiliario representa el 30% del PIB de China. Entonces, claro, estamos hablando de una empresa grande que eventualmente podría quebrar. Para que se hagan una idea, Evergrande tiene 200.000 empleados. O sea, no 1.000, no, 200.000 empleados. Y se estima que en forma indirecta genera más de 4 millones de empleos en China. O sea, estamos hablando de una empresa que realmente es grande. Entonces, claro, nosotros cuando vimos la crisis subprime, vimos que un banco grande, que era Lehman Brothers, eventualmente cae, quiebra y arrastra a, digamos, hay un efecto dominó que hace que varios vayan cayendo y se genera una crisis mundial. Entonces lo primero que uno se pregunta es decir, bueno, ¿y esto qué va a pasar? Acá hay dos buenas noticias. La primera de ellas es que esta crisis de Evergrande es generada en parte por el mismo gobierno de China. O sea, eso eventualmente quita un poco de presión, porque no es como la crisis subprime, donde de repente, de la noche a la mañana, alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Quebramos. No, acá lo que hizo el gobierno chino para evitar la especulación inmobiliaria y que los precios estaban subiendo mucho desde el punto de vista inmobiliario, puso restricciones y dentro de esas restricciones la empresa no pudo, digamos, no puede seguir creciendo, no pudo renovar créditos y se empieza a generar esta crisis. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, si el mismo gobierno de China la está generando, eventualmente la podría retirar. O sea, ayudar a que esto, digamos, no sea tan fuerte. Y lo otro bueno es que el 93% de la deuda de Grande está en China. O sea, es con inversionistas chinas, a diferencia que Lehman Brothers eran más de 240 empresas a nivel mundial que estaban expuestas por Lehman Brothers y estamos hablando banco grande, 128 bancos. Entonces, claro, eso de alguna forma quita los paños. O sea, hace que no se vea tan mal, pero sí genera lo siguiente. China viene creciendo desde décadas, nosotros envidiamos a los chinos, porque viene creciendo desde décadas a unas tasas muy buenas, y la pregunta que se hacen todos es en qué momento ese crecimiento va a parar. Y parece que lo que está pasando ahora, o por lo menos lo que va a hacer Evergrande, es que el crecimiento de China, de aquí en adelante uno diga, se empieza a moderar. Y por ende, el valor de las materias primas, que es lo que nos importa en toda Latinoamérica, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, etcétera, fíjense que es que si China empieza a crecer menos, el valor de las materias primas va a tender a moderarse. Y este ciclo de los superprecios de materias primas, por ejemplo, ahora que tenemos el cobre a $4 la libra, que es espectacular para nosotros, y para Perú, por ejemplo, eventualmente esos precios van a tender a bajar. Y si tienden a bajar, uno dice que no nos va a ir tan bien como esperábamos. ¿Sí? Mira, qué tema, ¿no? ¿Cómo la pandemia está golpeando o está impactando la economía en Europa y en Estados Unidos? Que son temas interesantes porque nosotros esperábamos un verano naranja, esa es la verdad. Estábamos todos los economistas diciendo, no, llega la vacuna, viene un verano naranja porque va a estar todo el mundo eventualmente con ganas de producir, salir de este embrollo. Pero
aparece lo de Evergrande, por un lado, y después resulta que uno empieza a mirar la deuda que tienen los países europeos, y la deuda de los países europeos es igual o peor a la que tenían en la última crisis de deuda. Ahora, se entiende que han tenido que gastar todos los países, nuestro país también se endeudó mucho durante esta pandemia, y está bien, o sea, es para salvar vidas, etcétera, eso está bien. El problema está que, por ejemplo, nuevamente todo el área latina de Europa, estamos hablando de España, Portugal, Francia e Italia, vuelven a tener deudas por sobre el 100% del PIB. O sea, es como decir, borrón y cuenta nueva, estamos donde mismo estábamos hace 5 o 6 años atrás. Y eso implica también que van a estar restringidos con respecto al crecimiento, porque no pueden gastar dinero, y por ende el crecimiento no va a ser tan bueno como se esperaba. Y en el caso de Estados Unidos, lo que está pasando es que los casos de COVID están aumentando, y están aumentando a niveles que están colapsando el sistema hospitalario. O sea, una cosa es que los casos de COVID vayan en aumento, y ahora, gracias a las vacunas, no hay tantas muertes o tantos casos críticos. Pero el problema en Estados Unidos es que han subido tanto los casos y se ha copado el sistema hospitalario, y eso hace que Estados Unidos, por ejemplo, revisada las cifras, está a los mismos niveles que estaba en octubre del año pasado. O sea, cuando uno mira, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos está exactamente igual que en octubre del año 2020, perdón, independiente de la cantidad de vacunados. Y eso también hace pensar que este verano naranja que esperábamos todos, eventualmente no vaya a ser tanto, porque China nos está aguando a la fiesta, Europa está súper endeudado, y ahora Estados Unidos no quiere salir del COVID. Miércale digo, porque parece que esto fuera una historia de nunca acabar. Este incremento de casos COVID en nuestro país, pero principalmente en Arica, y por ende el retroceso de fase que hemos tenido, ¿cómo afecta a nuestra economía en un contexto de un cuarto retiro? A ver, se producen aquí dos cosas. Bueno, el efecto directo va a ser en el comercio, en el turismo nuevamente, lo cual es lamentable porque obviamente en Arica es súper importante. Y también va a aguar un poco la fiesta. En Arica el desempleo había llegado a 5,2%, espectacular. Estamos saliendo cifras de 6,3 que venían del mes pasado. El desempleo nacional es de 8,9, para que nos hagamos una idea. Y Arica está súper bien con respecto al país. Así que hay uno, vamos Arica. Pero que se puede. este retroceso en la fase eventualmente puede hacer que el desempleo vuelva a subir un punto, y en vez de este 5,2 se vuelva a los 6 y algo, y de mantenerse eventualmente, ¿no es cierto?, se vuelve a llegar a los 7. Entonces, claro, este retroceso es más que solamente, digamos, el número de casos. El retroceso implica también desempleo en este caso, porque les pega directamente en el comercio y eventualmente también en el turismo. Así es. ¿Cómo ves el escenario económico a puertas de la elección presidencial, donde ya están definidos quiénes son los candidatos? Ayer o anteayer veía el debate presidencial de Chilevisión y CNN Chile. ¿Cómo ves tú el escenario desde esa mirada económica? Nuevamente, uno que esperaba un verano naranja, después de, imagínense, llevamos 2 años de pandemia, un cierto primer verano que ya todos más o menos vacunados, etcétera. Uno dice, no, este verano sí que sí, parece que no, que no. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el escenario político también afecta al mundo económico. De hecho, donde más está afectando es en la incertidumbre con respecto a los impuestos, ya que todos los candidatos están hablando de alzas de impuestos, ya sea por un lado o por el otro, y eso obviamente no solamente hace que los inversionistas se detengan y digan, bueno, veamos qué va a pasar, sino que también nosotros las personas, digamos, bueno, si me van a poner más impuestos, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, se genera como esta tormenta perfecta, donde mezclamos en la misma olla Evergrande, la deuda en Europa, los casos de COVID en Estados Unidos, y más encima el clima político en Chile, sumado también a la convención constituyente y lo que puede ser una nueva constitución, y al final uno dice, bueno, el próximo año, en el verano del 2023, sí que lo voy a pasar bien. Bueno, oye, la pregunta será, ¿y en año nuevo del 2022 salimos con maletas, nos ponemos ropa interior roja, amarilla, ploma? Porque te sumo un elemento, impuestos a los servicios. ¿Quién pierde más o quién se va a ver más golpeado? ¿Sabes qué? Ese fue un tema, es un tema que no se ha tocado en los medios, excepto en este,
y aquí voy a aprovechar de comentar, creo que fue hace 2 programas atrás donde advertimos el tema de los impuestos a los servicios. Así es. Junto con la ley corta de pensiones, se busca poner un IVA y se busca poner IVA a los servicios para financiar esta alza de pensiones. Y esto implica que, por ejemplo, un diseñador, un periodista, un contador, que hoy día, por ejemplo, nos cobra un contador, a todos usamos contadores hoy día, un contador nos cobra y resulta que ahora nos va a tener que subir un 19% el precio porque va a tener que pagar IVA. Eventualmente, claro, uno puede decir, ya, no es tanto, o sea, es tanto. Y ahora piensan ustedes que no solamente el contador, estaban hablando recién, estábamos escuchando, ¿no es cierto?, una muy buena entrevista sobre redes sociales. Ahora los diseñadores van a tener que pagar IVA, quienes manejan, ¿no es cierto?, hacen asesorías de community manager, van a tener que pagar IVA, etcétera. Entonces estamos hablando de una cadena de servicios que va a tener que subir los precios un 19%. Y si yo no logro, por ejemplo, subir los precios, si a mí no me van a pagar un 19% más, eso implica que va a salir de mis ingresos directos. O sea, en otras palabras, yo ahora como diseñador o como, no sé, como diseñador o contador, eventualmente voy a tener que sacar de lo que yo solía ganar un 19% para pagárselo al Estado. Y eso es grave, porque en otras palabras, ataca directo los ingresos de un montón de independientes, o sea, de todo el mundo independiente, excepto el mundo de la salud, que son los únicos que se salvaron, y todo el resto eventualmente ataca los ingresos. Estamos hablando de los ingresos de periodistas, de abogados, contadores, diseñadores, economistas, etcétera, que hacemos consultores, etcétera. Exacto. Así. Y con esto del cuarto retiro y de la inflación, ¿qué impacto puede tener en Chile también el retiro de este cuarto, digamos, cuarto retiro y el impacto que esto va a tener en la inflación? Aquí, claro, hay que separar dos inflaciones. Hay una inflación que es mundial. De hecho, parte de la inflación en Chile también se está viviendo en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y esto tiene que ver con que durante la pandemia la producción disminuyó. O sea, si ustedes tenían una planta productiva, esta planta se achicó, y claro, y resulta que ahora estamos todos comprando, estamos todos felices, estamos todos comprando, pero las plantas todavía no están produciendo tanto. Entonces, mientras no vuelvan a crecer a niveles prepandemia, los precios van a seguir al alza. Se están moderando y dentro, claro, dentro de ese caldo, por decirlo así, dentro de ese nuevo olla donde estamos cocinando esto, aparece estos retiros del 10% y efectivamente afectan nuevamente la inflación. O sea, hay más personas con dinero y que hacen que haya más consumo y como la producción está restringida, eventualmente la inflación sigue aumentando, afectándonos a todos y obviamente a menos que a los que tienen menos. Entonces, desde dentro de ese punto de vista, bien vale la pena ver si es que los nuevos retiros son, por ejemplo, dirigidos donde se necesita. Como, por ejemplo, hoy día la región de Arica le haría súper bien el retiro del 10%, considerando que tuvieron un retroceso en las fases. O sea, en otras palabras, claro, si la gente no va a salir, el comercio y el turismo se van a ver restringidos y una forma de inyectar dinero es a través de un 10% y las compras digitales. O sea, mantenerse como en ese esquema adicionalmente. Pero en aquellas regiones donde los casos no están en aumento, eventualmente la pregunta es, ¿quiénes necesitan ese retiro? Porque hay personas que sí lo necesitan, y se debiera ir en ayuda de las personas que realmente lo necesitan para evitar la inflación. Así es, porque también tenemos un dilema más adelante que tiene que ver con cómo, sobre todo el adulto mayor, cómo va a recuperar esos retiros en términos de las pensiones que van a tener. Y eso también genera incertidumbre. La gente suele no ver el mañana, se preocupa del hoy. Total, mañana veremos cómo y quién lo arregla. Aquí paga Moya. Pero nosotros nos podemos, como país, y el adulto mayor se puede empobrecer más. Y eso creo que no le hace bien al país. Exacto. Dentro de ese punto de vista, yo he sido súper crítico desde hace años, y sobre todo con mi carácter regionalista, comentando que el problema de las pensiones en Chile tiene que ver con la producción. Si nosotros estamos produciendo a un nivel muy bajo, donde no estamos dando buenos empleos y buenos salarios, mientras sigamos creciendo poco, la verdad que tampoco podemos exigir que la gente ahorre. Entonces, dentro de ese punto de vista, uno dice, ya, paremos. Todos hemos ahorrado, todos estamos haciendo nuestra parte, pero resulta que los ministros de Hacienda, y aquí le voy a echar la culpa a todos los ministros de Hacienda que hemos tenido, no han hecho crecer al país.
Y si el país no crece y no hay empleo y no hay buenos empleos, eventualmente tampoco vamos a tener ahorro. Entonces, respondiendo a cómo se mejoran las pensiones en el futuro, la mejor forma de mejorar las pensiones es solamente a través del crecimiento económico. El crecimiento económico, vale la pena también mencionar, que es la mejor fuente de recaudación de impuestos. O sea, yo hoy día puedo decir, no, es que pongamos impuestos a los súper ricos, pero la verdad es que si no se produce riqueza, eventualmente da lo mismo. Si yo produzco riqueza, eventualmente puedo repartir esa riqueza. Entonces, la lección es que si queremos buenas pensiones y queremos buenos beneficios sociales, el crecimiento económico es eventualmente donde tenemos que poner el ojo. Así es. Y por último, Alejandro, ¿cómo ha evolucionado el dólar en estas últimas semanas desde que nos vimos el mes pasado y cómo lo ves para la próxima semana? Un tema que sabes que siempre es de mucho interés para mí. Exacto. Bueno, primero que nada, a ver, uno podría decir, estoy contento porque hemos estado como bien en línea con respecto a lo que ha ido pasando con el dólar. Incluso estamos un poco más abajo de las proyecciones. ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho en las últimas veces que conversamos? Que el dólar iba a llegar cerca a los 800, básicamente, ¿no es cierto?, por diferentes elementos. Y hoy día está cerca de los 800, si bien los elementos no son los mismos que habíamos comentado. Sí, eventualmente hay algunos que se están dando, como por ejemplo el clima político. Entonces, el dólar hoy día está en 7,80 y algo, lo había revisado antes de partir esta sesión, 7,80 y algo, va a quedar rebotando en eso, pero su tendencia es al alza. Yo lo veo en 800 pesos pronto, o sea, estoy hablando un par de semanas. La próxima vez que conversemos, apuesto que el dólar va a estar sobre los 800, y también, dependiendo del clima político que veamos, yo ya empiezo a apostar por un dólar a 900 pesos hacia fin de año. Bueno, no es muy auspicioso, creo, que esa alza en el dólar desde mi perspectiva. Alejandro Maureira, economista senior, agradecerte por compartir este espacio en Región Emprendedora y nos vemos el 29 de octubre en otro espacio más de tendencias económicas. Muchas gracias, Alexandro, un saludo a todos y nos vemos ahí en octubre. Así es, Alejandro. Y agradecer también a todos quienes nos escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM y también quienes nos vieron por las diversas plataformas de las redes sociales. No se olviden que el programa va a tener un reprise el día domingo en la mañana. También recordarles que este viernes, hoy a las 18:30, haré un nuevo episodio de Aprendiendo de Ellas, un live transmitido por mi cuenta de Instagram donde busco mostrar el lado humano, profesional y emprendedor de las mujeres, dándole visibilidad a quienes inspiran e impactan desde el ámbito en el que se desempeñan, cultural, político, artístico, emprendedor, bajo la plena convicción de que necesitamos más mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad. En esta oportunidad me voy a trasladar hasta México y te cuento, Alejandro, que voy a compartir con Diana Tejada y Mariana Rea, dos mujeres mexicanas que junto a su gran equipo en Pinky Boxes revolucionan la forma de vender personalizando el empaque con diseño y con una experiencia de otro nivel. Y por último, y aquí quiero detenerme unos minutitos, unos segundos, quiero hacer un llamado y una reflexión a todos. Arica lidera a nivel nacional los índices de contagio que van en alza y eso significa que si no somos responsables, nuestra ciudad va a tener que retroceder en el plan paso a paso y por ello nos vamos a ver afectados todos. Con esto no digo que nos quedemos en casa y que no salgamos, solo que eviten las aglomeraciones y el no cumplir con las medidas sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Salud y salir innecesariamente y no utilizar el barbijo ni el alcohol gel. Muchos hemos perdido familiares. Yo perdí a mi padre en febrero y seguro que muchos de los que están escuchando hoy el programa también han perdido un ser querido o han tenido alguna experiencia similar con algún familiar o amigo. Quienes tienen la posibilidad de tener a sus familiares con ustedes posiblemente crean que eso no les va a pasar. Y yo me pregunto, y aquí dejo la reflexión, si somos tan indiferentes y qué nos ha pasado con una sociedad que realmente ha cambiado demasiado. Hoy me toca ver las noticias y ver cómo la delincuencia y la inseguridad en Arica está creciendo mucho. Y quiero entender qué es lo que nos está pasando y de quién es la responsabilidad de que tantos casos de delincuencia, de asalto, de muerte, algo que no sucedía en Arica, hoy está pasando. Me preocupa de sobremanera y creo que hay algo que tenemos que hacer y hay algo que también tenemos que exigirles a las autoridades. Por ahora los invito solamente a que se sigan cuidando para que podamos seguir viviendo en libertad en nuestra región y podamos seguir desempeñando nuestras funciones y labores habituales. Quédense
Y dicho eso, quédense en nuestra sintonía, que en breve comienza el noticiero central Ojo de Águila, conducido por José Toribio Vergara. Alejandro, nos vemos el próximo mes, nos vemos el próximo viernes. A todos, que tengan un gran fin de semana. Buenas tardes. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.